De los espacios que más me gustan, el poder disfrutar de lo que está ocurriendo a nivel teatral en la región del Biobío. Así que vamos a saludar a nuestras invitadas de esta mañana. Primeramente Giselle Esparza, quien es directora de la compañía La Obra y dramaturga, también directora de Estuario Al Fin del Mundo. ¿Cómo estás, Giselle? Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Hola, buen día, por acá andamos, ansiosas por el estreno. Qué bueno. Panchi, ¿cómo estás? Francisca Díaz, actriz, ¿cierto? Parece que se pegó la Panchi, ahí estás. ¿Cómo estás, Francisca? Qué gusto tenerte acá, una de las actrices destacadas, no solamente de esta compañía, sino de varias. ¿Cómo estás, Panchi? ¿Cómo vives esta mañana? Bien, ¿y tú cómo estás? Tengo el internet más o menos, ¿eh? Como sí. Que a veces me dice conexión inestable, por si acaso. Pero no importa, vamos a disfrutar lo que se pueda de tu presencia aquí con nosotros, porque pucha que es bueno saber en lo que estás. Siempre estás en cosas distintas, así que es un gusto tenerte aquí como siempre en TVU, Francisca. Bueno, partamos entonces con Giselle. Yo quería saber, Giselle, ¿hace cuánto tiempo aproximado que nace primeramente esta compañía y quiénes son los que la conforman hoy? Bueno, esta compañía ya tiene bastantes años, tenemos mayoría de edad, 21 años, y no siempre hemos estado establecidos aquí en la zona, sino que hemos estado patiteatriando un poco por todos lados. En algún momento estuvimos en Francia, después en México y Guatemala esencialmente, y un periodo que fue un poco paréntesis en Buenos Aires, en el momento en que yo me fui para allá a hacer una maestría en dramaturgia. Y en la actualidad el grupo está conformado principalmente con la señorita Panchisca, que está aquí presente, Panchisca, Javiera Hinrichs, la Paulina Barrenechea, Alfonso Esteban Lara, Mauricio Campos, Jordi Regot, y ya se nos fue para Canadá Marta Fernández, que en algún momento fue nuestra técnica en sonido, también ahí iluminación, estaba perillando. Francisca, ¿cómo lo haces para estar en tantos lugares a la vez? Te vemos en tantas obras, en tantos procesos creativos, y hoy presentando, ¿cierto?, esta obra a nivel virtual, Estuario al fin del mundo. ¿Qué te ha parecido el poder interpretar y estar en este proceso? Bueno, para mí trabajar con la obra siempre es un placer, es un gusto. Ya soy parte de este equipo y me encanta hacerlo. Agradezco la oportunidad también, y en particular esta obra fue súper bueno para todos y todas, porque es un lenguaje bien distinto al que estamos acostumbrados y acostumbrados a trabajar con la Giselle y con Teatro La Obra. Es el lenguaje mucho más familiar, es una forma de contar la historia mucho más concreta, más aterrizada. Y fue con una colaboración con Teatro de Ocasión, lo que también nos hizo aprender muchísimo. Entonces, para mí esta obra me tiene como... Bueno, todas me encantan, soy una persona que ama su trabajo, pero esta obra en particular me tiene súper entusiasmada el estreno presencial, porque el estreno online ya lo tuvimos y nos fue bien, pero ahora queremos saber cómo nos va a ir con el estreno presencial. Exacto, exacto. También quería situar, Gisela, a la gente en la temática tan importante que se aborda, la migración, ¿verdad? La infancia, el exilio. ¿Cómo poder acercar a toda la familia estos temas que son tan importantes y parte de lo que se ha vivido en la historia de nuestro país? Sí, precisamente, nosotros como compañía tenemos siempre la inquietud de conectar nuestro trabajo con el acontecer social y político de nuestro país, de nuestro territorio. Y bueno, en la actualidad el tema de la migración es un tema que está muy en boga. Esta obra, sin embargo, no nació este año, es una idea que ya tiene alrededor de 3 años como idea, que luego se fue concretando a través de una residencia que hicimos en Francia con Javiera. Y donde se nos ocurre de una u otra manera conectar el tema de la migración de niños y niñas que estamos recibiendo como país con la migración que vivieron niños y niñas chilenos producto del exilio y que tuvieron que seguir un poco la ruta de sus padres. Entonces, de una u otra forma tejemos un lazo entre estas dos miradas de migración, exilio y la niñez, a través de esta obra Estuario al Fin del Mundo. Esperamos sensibilizarnos como sociedad frente finalmente a la migración de los más peques. Claro. Francisca, también quería preguntarte si nos puedes más o menos retratar el personaje que interpretas. Sí, mi personaje se llama Elodie. Ella fue gestada, digamos, en Chile, pero su madre viajó exiliada cuando Elodie estaba en la guatita. Entonces ella vivió con esa historia. Pero nació en Francia y creció en Francia. Su infancia y su adolescencia fue en Francia. Entonces en la cabeza solamente tenía esta historia de un país que en algún momento fue su país. Pero ella nunca lo consideró su país porque ella estaba en la guata. Entonces un poco
tiene esta cosa como de este país que es casi una leyenda, una cosa bien rara, un poco oscura, porque también recuerda a su mamá contándole sobre lo mal que lo pasó la mamá en el exilio, pero por otro lado también la mamá añorando volver a este Chile. Entonces hay una especie de contradicción en lo que Elodie percibe sobre Chile. Y de repente cuando Elodie ya tiene 12 años, le avisan que se va a regresar a Chile. Y ella no entiende el verbo regresar, porque ella nunca se ha ido de ninguna parte. Entonces, ahí viene todo este conflicto de abandonar su verdadero lugar, su verdadero territorio, para llegar a un territorio que supuestamente también fue de ella, pero que ella no tiene ninguna relación con él. Entonces, ahí se produce un conflicto que está trabajado de una forma muy respetuosa, dulce, es un testimonio real de una de las muchas personas que les ocurrió esto. Obviamente hay algunas cosas que se ficcionan por ahí, pero la dramaturgia de la Giselle está principalmente inspirada en casos reales. Entonces, es súper lindo lo que ocurre con estos personajes, porque tengo un amigo que yo no tenía idea que vivió eso justamente. Y que vio el video y me dijo, yo lo viví, me fui para Rusia cuando tenía 1 año, no me acuerdo de nada, y resulta que de repente me trajeron de vuelta para acá y no entendía nada. Así que es lindo porque tenemos esas historias más cerca de lo que pensamos. O sea, por lo menos yo me sorprendí mucho al entender que tengo amigos que directamente vivieron eso. Qué bonito el poder escuchar, hablar y que el teatro hable y retrate temas tan esenciales. Giselle, me uno a lo que comenta Francisca. Desde el respeto, ¿cómo poder trabajar testimonios reales en base a esto? ¿Cómo se trabajan y cómo se entrelaza una dramaturgia que tiene que ver con la realidad de muchas personas? Sí, pues eso es un ejercicio bastante delicado, porque también a veces en teatro tendemos también a instrumentalizar todos estos testimonios, claro, que terminan en un escenario, y luego perdemos el contacto también con las personas con las cuales, con quienes nos entregaron los testimonios, digamos. Y eso es algo que nosotros procuramos cuidar. De hecho, quienes nos entregaron sus testimonios, que entrevistamos en Francia, están al tanto ya del estreno de la obra, seguimos en contacto, le hemos mandado el link para que vean también. Aunque, claro, también se produjo algo simpático en esta obra, porque nosotros recibimos testimonios de gente, que ahora son adultos, que vivieron esta situación de peques, y esos testimonios luego los metimos en una bolsa, los mezclamos, y mezclamos también con cosas que habíamos leído, investigado a través de textos de historiadores, sociólogos, sociólogas del Museo de la Memoria. También hay harto material de infancia y exilio. Entonces todo eso se mezcló y aparecieron estas historias. Y finalmente todas las personas que entregaron sus testimonios, hay lugares cuando escuchen la narración donde por supuesto se van a encontrar y van a cachar de que ese pedacito de historia proviene de lo que yo viví, por ejemplo. Entonces, como bien mágico. Y finalmente también es como el ejemplo del estuario, porque el estuario es el lugar donde se encuentra el agua dulce con el agua salada, es un lugar de encuentro. Entonces, en esta obra nuestra se encuentran muchos testimonios recogidos por nosotros y también por investigadores e investigadoras, para dar vida a estos textos que luego los personajes dan en escena. Y está hecha por muchos trocitos de historias reales. Es bonito. Se ve también en pantalla, estamos viendo imágenes de la obra. Francisca, ¿cómo ha sido el proceso de ensayos, de vivir la virtualidad en esta obra, pero también quizás probablemente una presencialidad que va a llenarlos de más emoción aún, de una carga emocional mayor al tener también en un futuro el contacto con todo ese público que va a estar allá? Bueno, fue una locura, porque imagino, esta obra es uno de los procesos más largos que yo he vivido, yo creo, porque empezamos a ensayar como cuando partió la pandemia y podíamos ensayar un poquito, y ensayábamos con un poco de susto. Bueno, pero antes de empezar a ensayar un poquito presencialmente, empezamos online y hacíamos trabajo de mesa, teníamos que estudiar y todo. Pero antes de eso incluso nos juntamos en mi departamento anterior. Eso fue hace 2 años ya, ¿o no? Sí. Sí, más o menos, sí. Cuando finalmente salieron los resultados de Fandart, supimos que íbamos a tener el financiamiento para hacer el proyecto, nos juntamos y empezamos a hacer un trabajo de mesa importantísimo de investigación. Después llegó la pandemia, quedamos como, ¿qué vamos a hacer? Ya, surgieron las prórrogas automáticas, evidentemente, porque los fondos empezaron a prorrogarse todos por el tema de la pandemia, y empezamos a ensayar, a hacer pequeñas lecturas de forma online, hasta que nos dimos cuenta que ya no podíamos más.
y dijimos ya hagamos un stop aquí y nos juntamos cuando se pueda. En alguna de las fases, yo tengo como borroso el tema fases del COVID, pero en el verano del año pasado nos juntamos en hicimos como C3. modalidad residencia. Sí, nos juntamos en C3 primero, ¿cierto? Sí. Sí. Y después hicimos modalidad... Sí, y después hicimos modalidad residencia en Nonguén, en la casa de los Hinrichs, que muy generosamente nos prestaron para quedarnos a dormir y crear allá. Nos insolamos un poco porque estábamos al aire libre con un sol maldito. Oh. Pero así fue creciendo y fue como generándose esta cosa tan linda del teatro que no se ve en el momento en que el público la ve, pero que nosotros y nosotras lo vivimos mucho, que es esta magia, esta cosa como de piño, como de amistad. Sí. Hay una amistad que se creó hace mucho tiempo, pero esta amistad se fortalece con los procesos así y con las residencias más todavía, porque almorzábamos, nos quedábamos dormidos juntos. Familia. Sí, esa familia que se decide por el arte, ¿no? Sí, fue súper así. Claro. Y en esa residencia llegó Teatro de Ocasión, que es una compañía que está conformada en Santiago, ahora Villarrica, también hay integrantes de acá de Conce. Fue por primera vez Teatro de Ocasión y fueron como a removernos todo, nos hicieron así como un terremoto, nos desarmamos completos para volver a armarnos, para tener un segundo desarme y volver a armarnos de nuevo. Y claro, finalmente volvimos de la residencia, cuarentena bien larga, stop, tratemos de no olvidar la obra, pero finalmente para qué vamos a ensayar por Zoom si no tiene sentido, claro. Hasta que en la fase 3, que llevamos ya unos meses, pudimos juntarnos a ensayar afortunadamente y de manera muy generosa. El Centro Cultural de Chihuayante y el de San Pedro nos prestaron sus espacios para poder ensayar. Se volvió todo medio intensivo, como ya rapidito nomás, porque tenemos que poner una fecha para poder estrenar y además aprovechar la presencialidad, porque esta incertidumbre de no saber cuándo nos vuelven a encerrar, digamos, claro. Nos hizo pensar que teníamos que trabajar muy, muy arduamente para lograr llegar a la presencialidad y lo logramos. Y para allá vamos la próxima semana. ¡Qué emocionante! Gise, yo quería saber qué se siente y cómo has vivido todo ese largo proceso que nos contó Panchi, que ha sido de dulce y agraz. El fiato también como compañía, con todos los integrantes, para hoy día ya poder abrir las puertas de la presencialidad. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo has percibido? Estamos súper expectantes porque, como bien dice la Panchi, esta es la primera obra que como compañía realizamos destinada a un público familiar. Memoria lo solemos trabajar, pero el tema del público familiar es algo nuevo, entonces estamos ahí como expectantes de qué van a decir los niños y las niñas. Decimos sí que igual es una obra que está más bien destinada a los niños grandes, acompañada por los niños pequeños. Creemos que los adultos que acompañen a los peques la van a entender en otras capas que los niños no y viceversa. Probablemente todos estos guiños más centrados como en el tema del exilio y todo ese tipo de cosas. Hay mucha nostalgia también en la obra de la propia niñez que cada uno y cada una de nosotras vivimos. De una u otra manera también el ser adulto en esta sociedad y cómo se entiende es estar un poco exiliados de nuestra propia infancia. Como que lo vivimos así, la infancia no está muy integrada en la vida del adulto. Nosotros que quizás nos dedicamos a esto y estamos como en el tema del teatro donde todo el rato jugamos, quizás lo tenemos más presente, pero los adultos que se dedican a otras cosas están como un poco más lejanos de eso y un poco más exiliados, entre comillas, de su niñez. Entonces también es una invitación para que nos conectemos con aquellos recuerdos de todos los colores, recuerdos más lindos y recuerdos un poco más oscuros, de pronto lugares que a uno a veces le da cosa visitar, porque también en nuestra niñez se gestan muchas cosas que luego nos acompañan cuando somos más grandes. Entonces es una invitación bien amplia, estamos a la expectación de ver cómo lo va a recibir la familia completa. Tuvimos un primer encuentro muy lindo con niños y niñas de la Escuela Centenario de Lota que vieron la obra virtual y luego tuvimos la oportunidad de hacer un conversatorio y fue precioso, nos quedamos súper contentas y ya como que nos tranquilizó un poco porque es increíble los niños cómo sacan el rollo las cosas y ven cosas que tú misma nunca imaginaste tampoco cuando la estabas creando la obra. Entonces fueron muy generosos en su retroalimentación y ahora vamos a ver qué pasa en lo presencial. Exacto. Panchi, quiero que hagas la invitación para todos estos días en que podemos ya disfrutar entonces de Estuario al fin del mundo.
Ya, bueno, las y los quiero invitar a que vayan a comprar su entrada a la página del Teatro Bio Bio para que nos encontremos en la salita de cámara, que es una salita espectacular del Teatro Bio Bio, el día 10 a las 7 de la tarde, que es el próximo viernes, y el día sábado nos vamos valientemente de doblete, porque vamos a hacer una función a las 4 y otra función a las 7 para que más gente tenga la oportunidad de verla, porque está súper claro que hay que respetar los aforos reducidos, y por eso decidimos y propusimos al teatro hacer esta doble función, y el teatro afortunadamente nos dijo que sí. Así que vayan a comprar sus entradas, ya está disponible en plataforma para comprar, y la súper recomiendo, más allá de porque, claro, es nuestro trabajo, la súper recomiendo porque es una instancia de diversión con posterior reflexión, sí o sí. Sí o sí van a hablar después de la obra, sí o sí van a surgir preguntas, entonces es como un panorama alargado. Así que vayan a verla, nos encontramos allá, lo vamos a pasar bien, lo prometo. Excelente. Y la obra no dura tanto tampoco, dura 45 minutos. Así que es un tiempo prudente también cuando van con peques. Tiempo ideal para que la gente disfrute entonces y pueda, como dice Panchi, reflexionar acerca de estos temas tan importantes, también contingentes hoy día, que tienen que ver con el exilio, la migración, y así poder empatizar un poco más también con esta realidad. Gracias por estar con nosotros, Panchi, te mando un besito grande. Gracias. Que le vaya muy bien. También Gise, muchas gracias por estar aquí en este contacto con nosotros. Que siga la fuerza de la compañía y de todo este trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos, que esté muy bien.